Imagina por un instante que todo se detiene. El bullicio de las ciudades, el canto de los pájaros, el tic-tac de los relojes, todo queda en silencio. Y en ese silencio sagrado se escucha una trompeta. No es un sonido común, es una vibración que atraviesa el alma, que despierta lo eterno dormido en tu interior. Las Escrituras hablaron de este momento con palabras firmes y claras, a la final trompeta, no como una metáfora, sino como un evento real, irreversible, el principio del fin, el comienzo de lo eterno. Hoy queremos que lo escuches, no con los oídos, sino con el corazón, porque la trompeta no solo anuncia juicio, anuncia también redención, esperanza, cumplimiento. ¿Estás preparado? Quédate con nosotros. Este mensaje podría ser el llamado que tu alma ha estado esperando. Y si sientes que esto toca algo profundo en ti, te invito, suscríbete, comparte y juntos sigamos discerniendo los tiempos. Porque el cielo ya está hablando y tú has sido invitado a escuchar. El sonido que sacude el alma. El sonido, todo comienza con el sonido, pero debemos despojarnos de nuestra comprensión humana y limitada de lo que es un sonido. El sonido de la trompeta final no es como ningún otro que el oído humano haya escuchado o pueda imaginar. No es una melodía terrenal compuesta en una escala de 7 notas. No es una nota producida por el aliento humano y afinada por manos de artesanos. Olvida las orquestas, olvida las sirenas de alarma, olvida el trueno más estruendoso. Lo que sonará es una vibración espiritual, una frecuencia divina, una señal celestial que no necesita del aire como medio para propagarse. Resuena directamente en los rincones más profundos e inexplorados del alma. Es un sonido que se siente en la médula de los huesos, en la corriente sanguínea, en la conciencia misma. Cuando esa trompeta suene, no habrá lugar en el universo creado donde esconderse. No importará si estás en un sueño profundo o en la vigilia más alerta. No importará si te encuentras en la cima del Everest, envuelto en el silencio helado de las alturas, o en lo más profundo de la fosa de las Marianas, aplastado por la presión de kilómetros de océano. Su eco te alcanzará, te encontrará, porque no es un sonido físico que busca tus oídos, es un decreto divino que busca tu espíritu. Imagina por un instante ese sonido, no como un ruido agudo y penetrante que te haga cubrirte los oídos, sino como una fuerza incontenible que rompe el velo delgado que separa nuestro mundo del mundo espiritual. Una fuerza que rasga los cielos no como una tela, sino como la apertura de un portal majestuoso y terrible. Una fuerza que hace temblar los pilares invisibles de la creación, esos fundamentos que sostienen la realidad misma. Esa trompeta no viene a anunciar una guerra más entre hombres, con sus tanques y sus bombas. Viene a proclamar algo infinitamente más significativo: la intervención directa, personal y definitiva de Dios en los asuntos humanos. Es la voz del Creador que, después de milenios de paciencia, de susurros, de advertencias a través de profetas y santos, finalmente dice con una autoridad que detiene el cosmos: hasta aquí. Hasta aquí llegó el tiempo de la prueba. Hasta aquí llegó la era de la paciencia. Hasta aquí llegó el dominio del hombre. Viene a sellar los destinos eternos, a cerrar el gran libro de la historia humana y a abrir el de la eternidad. En el libro del Apocalipsis, la revelación dada a Juan, las trompetas son un juicio en crescendo. Representan juicios escalonados, cada uno más severo que el anterior, como las olas de una tormenta que se acerca, cada una más alta y poderosa. La primera trae fuego sobre la tierra, la segunda, un monte de fuego sobre el mar. La tercera, veneno en las aguas. La cuarta, oscuridad en los cielos. Son advertencias terribles, diseñadas para sacudir a la humanidad de su letargo espiritual. Pero la última,
La séptima trompeta es completamente distinta. No es un paso más en la escalera del juicio, es el final de la escalera, es el veredicto, es final, es total, es irreversible. El apóstol Juan, el discípulo amado, la vio, y cuando la describió, su pluma temblaba no solo por el terror de la destrucción, sino por el asombro de la revelación. Porque ese sonido no solo estremece la tierra, también rasga el velo del entendimiento humano. Nos muestra, de un solo golpe, la realidad que estaba oculta detrás de las apariencias de nuestro mundo. Nos obliga a ver lo que no queríamos ver, a confrontar la verdad que habíamos intentado enterrar bajo capas de negación y autoengaño. Escucha de nuevo las palabras, pero esta vez escúchalas como una proclamación de victoria. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y se oyeron grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Analicemos esto. No es un símbolo, no es una alegoría, es una declaración de conquista. Es la transferencia de poder más grande de la historia del universo. Es la afirmación de que todo lo que el hombre ha construido con su orgullo y su ambición, sus imperios, sus sistemas económicos, sus filosofías, sus torres de Babel modernas, todo, absolutamente todo, caerá bajo el gobierno absoluto y perfecto del Cordero de Dios. En ese momento ya no habrá presidentes, ni primeros ministros, ni reyes, ni dictadores. No habrá más corporaciones multinacionales dictando el destino de millones. No habrá más poderes ocultos moviendo los hilos detrás del trono. Solo habrá Cristo, solo su reino, solo su justicia. Pero, y este es un pero que debe hacernos temblar, no podemos ignorar la otra cara de esta moneda celestial, porque si bien esta es la noticia más gloriosa y esperada para aquellos que velan y oran por su venida, es, al mismo tiempo, una sentencia devastadora para quienes han endurecido su corazón, para los burladores que preguntaban con sarcasmo ¿dónde está la promesa de su venida?, para los que jugaron con la gracia de Dios, tratándola como algo barato y sin consecuencias, para los que oyeron la verdad 1000 veces, en 1000 formas distintas, y siempre la pospusieron diciendo: mañana me pondré a cuentas con Dios. Para ellos, el sonido de la séptima trompeta será lo último que escuchen antes de enfrentar cara a cara al juez eterno. Y no será un juicio en silencio como en una corte humana. La Escritura dice que habrá grandes voces en el cielo. Imagina esas voces. No son humanas, son las voces de los ángeles, de los arcángeles, de los serafines, de los 24 ancianos, de la creación entera que por fin es liberada. Voces que proclaman al unísono que el tiempo, tal como lo conocemos, ha terminado. Voces que declaran el fin de la era de la misericordia y el inicio de la era de la justicia perfecta. Voces que no puedes ignorar, que no puedes apagar, porque no hablan a tus oídos, hablan a tu espíritu. Permíteme hacerte una pregunta personal. ¿Has sentido alguna vez, en un momento de quietud, un temblor en tu alma, una sensación de urgencia que no sabes de dónde viene, un peso en el pecho, una nostalgia de algo que no conoces, como si algo inmenso y definitivo estuviera a punto de pasar? No lo descartes como ansiedad o estrés. Podría ser el eco de la trompeta final, resonando en tu interior mucho antes de que se manifieste en el mundo visible. Es el Espíritu Santo, el Paráclito, alertándote. Es la gracia de Dios, dándote una última oportunidad, gritando desde el cielo: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. La humanidad ha sido advertida de todas las formas posibles. Los profetas lo dijeron con palabras de fuego. Jesús mismo lo anunció en los evangelios. Los apóstoles lo repitieron en sus cartas. Pero trágicamente, la mayoría sigue ciega, sorda, dormida.
Viven como si este mundo fuera eterno, como si sus acciones no tuvieran consecuencias eternas, como si Dios fuera un abuelo bonachón cuya paciencia no tiene límite, pero ese límite existe. Y la séptima trompeta es la prueba irrefutable de que el tiempo de la gracia, el tiempo de la oportunidad ha terminado. Esta trompeta, como dijimos, no se parece a ninguna otra. Las 6 anteriores trajeron juicios terribles, guerras, plagas, hambrunas, destrucción, pero esta lo cambia todo, porque esta no solo anuncia un juicio más, anuncia un reino. El reino de Dios descendiendo con poder y gloria, no como un bebé indefenso en un pesebre, sino como un rey guerrero en un trono de fuego, no como el siervo sufriente, despreciado y desechado entre los hombres, sino como el león de la tribu de Judá, rugiendo desde el cielo. Y la pregunta final de este capítulo, la que debe resonar en tu corazón mucho después de que mi voz se apague, es esta: ¿y tú, dónde estarás cuando suene? Cuando el Rey regrese, serás de los que, como dice el Apocalipsis, se esconden en las cuevas y entre las peñas de los montes, y dicen a las montañas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. ¿O serás de los que levantan la cabeza, con lágrimas de gozo en los ojos, y claman con todo su ser: ven, Señor Jesús? El sonido que sacude el alma está más cerca de lo que imaginamos. Las señales ya están aquí, para quien tenga ojos para ver. La oscuridad moral se intensifica. La maldad se multiplica y se exhibe sin vergüenza. Las naciones se estremecen, y los cielos, el reino espiritual, ya comienzan a prepararse. Pronto, muy pronto, el largo silencio de Dios será roto por esa trompeta final. Y en ese momento, nada, absolutamente nada, volverá a ser igual. Ecos de advertencia en el Antiguo Testamento. Para comprender la magnitud de la trompeta final, debemos viajar hacia atrás en el tiempo. Debemos caminar por las páginas polvorientas de la historia sagrada, escuchar los susurros que se convirtieron en gritos, los ecos que anuncian el trueno, porque el sonido de la séptima trompeta no es un evento aislado, es la culminación de una larga sinfonía divina de advertencia. El Antiguo Testamento está lleno de estos ecos, de estas prefiguraciones. La trompeta, el shofar hebreo, nunca fue un simple instrumento musical en la narrativa bíblica. Su sonido siempre significó algo trascendental, el inicio de una guerra, la coronación de un rey, una convocatoria santa o, más a menudo, la inminente llegada de Dios mismo. Vayamos juntos al pie de una montaña que tiembla, envuelta en fuego y humo. Estamos en el desierto del Sinaí. El pueblo de Israel, recién liberado de la esclavitud en Egipto, espera con temor y asombro. Dios va a descender para darles su ley. ¿Y cómo anuncia su llegada? Leamos en el libro del Éxodo, capítulo 19, versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y una espesa nube sobre el monte, y un sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Piensa en esto: el pueblo entero tembló. No fue un sonido dulce, no fue una melodía para calmar el espíritu. Fue un sonido aterrador, un sonido que marcaba la distancia infinita entre la santidad de Dios y la impureza del hombre. Fue el sonido de lo sagrado irrumpiendo violentamente en lo profano. Era la voz de Dios precedida por una advertencia sonora: no se acerquen, purifíquense, tiemblen ante la presencia del Creador. Esa primera gran trompeta de la historia de la salvación fue una lección. Cuando Dios se manifiesta, el hombre debe escuchar y temer, pero la advertencia no se quedó en el desierto. A lo largo de la turbulenta historia de Israel,
Los profetas, esos hombres que eran la conciencia de la nación, no dejaron de usar la imagen de la trompeta. Eran las atalayas de Dios, y la trompeta era su alarma. Escuchemos al profeta Joel en el capítulo 2, versículo 1. Grita con una desesperación que atraviesa los siglos: tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. No era un llamado a un festival de música, era un llamado al pánico sagrado, a un arrepentimiento urgente. Era el anuncio de un día terrible, el día del Señor, donde la paciencia divina finalmente cedería el paso a un juicio purificador. La trompeta de Joel era un grito para despertar a un pueblo espiritualmente dormido. El profeta Sofonías, por su parte, pinta un cuadro aún más sombrío. En el capítulo 1, versículo 16, describe el día del Señor como un día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Imagina la escena, el caos, la ruina, el sonido de la trompeta de Dios mezclado con los gritos de guerra y desesperación. Es el sonido de un Dios cansado de la idolatría, de la injusticia social, de la rebeldía humana. Cada una de estas trompetas en el Antiguo Testamento apunta a un momento de quiebre, a una línea que está a punto de ser cruzada sin retorno, y una y otra vez Dios hace sonar esa trompeta, no porque disfrute de la destrucción, sino porque en su infinita misericordia anhela despertar a su pueblo. Quiere sacudirlo de su complacencia antes de que sea demasiado tarde. Pero ¿qué hizo el pueblo a lo largo de la historia? La Biblia nos cuenta la triste historia. Cerraron sus oídos, endurecieron su corazón, mataron a los profetas que traían la advertencia, se burlaron del sonido, llamándolo extremismo. El mismo patrón trágico se repite generación tras generación. Dios habla, el hombre ignora. Dios clama, el hombre se burla. Dios llora por su pueblo, el hombre ríe en su necedad. Hasta que la trompeta final, la que no es una advertencia sino una sentencia, suena. Y entonces ya es demasiado tarde. Pensemos en otro ejemplo poderoso, la caída de Jericó, una ciudad con murallas que parecían inexpugnables. ¿Cuál fue el plan de batalla de Dios? No fueron arietes ni catapultas, fueron 7 sacerdotes, con 7 trompetas de cuerno de carnero, sofarot, rodeando la ciudad una vez al día durante 6 días, en silencio. Y en el 7º día, 7 vueltas seguidas de un gran grito y el sonido ensordecedor de las 7 trompetas. Y las murallas cayeron. ¿Por qué trompetas? Porque la caída de Jericó no fue una victoria militar humana, fue una intervención divina, fue un juicio de Dios sobre la maldad de esa ciudad. Las trompetas representaban la voz de Dios, su decreto. Los muros no cayeron por la vibración física del sonido, cayeron porque Dios lo ordenó, y la trompeta fue la señal audible de esa orden invisible. Nos enseña que las fortalezas más grandes de la soberbia humana se derrumban no con fuerza, sino ante la voz de Dios. Incluso en la ley, en el libro de Números, capítulo 10, Dios instruye a Moisés a fabricar 2 trompetas de plata. Tenían un doble propósito. Debían usarse para convocar a la congregación, para llamar al pueblo a la adoración y a la fiesta. Pero también Dios le dice, debían usarlas en tiempo de guerra, como una alarma. La misma trompeta, el mismo instrumento, podía anunciar celebración o destrucción. Todo dependía del contexto, todo dependía del corazón del que oía. Y es aquí, en esta dualidad, donde el Antiguo Testamento nos lanza una pregunta urgente que resuena hasta nuestros días. ¿Estamos oyendo? No solo con nuestros oídos, sino con nuestro espíritu. ¿Estamos discerniendo los sonidos proféticos que todavía resuenan en nuestra generación?
porque aunque estas trompetas antiguas sonaron en desiertos lejanos y en batallas de hace milenios, sus ecos, sus principios espirituales, vibran hoy en el alma de los sensibles, en los corazones que buscan la verdad, en aquellos que todavía tiemblan ante la santidad de la palabra de Dios. Ezequiel, el profeta del exilio, lo expresó con una claridad brutal en el capítulo 33, versículo 6. Dios le dice: si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no fuere avisado, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, su sangre la demandaré de mano del atalaya. Es una responsabilidad terrible, y yo te pregunto a ti, alma que escuchas, y si tú fueras ese atalaya, y si estás escuchando estas palabras, no solo para tu propia edificación, sino con la responsabilidad de advertir a otros, y si este mensaje, este video, esta hora que pasamos juntos, es la trompeta que Dios, en su misericordia, está haciendo sonar una vez más, quizás por última vez, antes del gran silencio que precederá al sonido final. Los ecos del Antiguo Testamento no son simples referencias históricas para eruditos, son advertencias vivas, son mensajes que cruzaron los milenios para alcanzarnos hoy, aquí, ahora. Son sonidos que Dios ha preservado en su palabra para que el día del juicio nadie pueda decir: yo no sabía, nadie me lo dijo, porque Él sí lo dijo, lo gritó, lo escribió, lo anunció con fuego, con truenos y con trompetas. Pero la humanidad a menudo ha preferido escuchar otra música, la música tranquilizadora de la autoindulgencia y la negación. Hoy las trompetas de advertencia vuelven a sonar, no en las calles de Jerusalén, no en las montañas de Judea. Suenan en lo invisible, en lo espiritual, en lo profundo del corazón humano. Y solo aquellos que tienen oídos espirituales, oídos afinados por la oración y la humildad, pueden oírlas. Porque están hechas para los que velan, para los que esperan, para los que no se han dormido en medio de la creciente oscuridad del mundo. El Antiguo Testamento es, en esencia, un campo sembrado de trompetas. Algunas anunciaron liberación, otras, juicio. Pero todas, sin excepción, tenían el mismo objetivo supremo: preparar el alma del hombre para el sonido más importante, más decisivo y más terrible de todos, la trompeta final. El juicio comienza en la casa de Dios. Cuando pensamos en el juicio final, nuestra mente tiende a proyectar imágenes dramáticas. Solemos imaginar a Dios juzgando a los grandes pecadores del mundo, los tiranos que masacraron a millones, los políticos corruptos que se enriquecieron a costa de los pobres, los líderes depravados que pervirtieron a la sociedad. Esperamos ver caer a los grandes imperios de la maldad, a los rostros que pueblan las portadas de los noticieros. Y sí, su juicio vendrá. Pero nos olvidamos, a menudo de forma deliberada, de una verdad mucho más cercana, mucho más incómoda y demoledora. Una verdad escrita en la primera carta del apóstol Pedro, una espada afilada que atraviesa el corazón de la iglesia. Escucha con atención. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Repito, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Esta declaración es una de las más solemnes y aterradoras de todo el Nuevo Testamento, y es una advertencia que gran parte del cristianismo moderno ha decidido ignorar, archivar o reinterpretar hasta hacerla inofensiva. Porque la pregunta surge de inmediato: ¿cómo? ¿Cómo podría Dios, nuestro Padre amoroso, juzgar primero a los suyos, a su propia familia? ¿No somos nosotros los redimidos, los salvados por gracia, los que proclamamos su nombre en un mundo hostil? Sí, pero también somos aquellos a quienes se les ha confiado la verdad. Somos los que conocemos su voluntad.
Somos los que hemos recibido su luz. Y el propio Jesús nos enseñó un principio ineludible en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 48, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. El privilegio conlleva una inmensa responsabilidad. Por lo tanto, cuando la trompeta final comience a sonar y el juicio se establezca, no será el mundo secular, con sus ideologías ateas y su moralidad cambiante, el primero en ser confrontado. Será el pueblo que lleva el nombre de Cristo. Será la Iglesia. Porque Dios, en su perfecta justicia, no puede juzgar la oscuridad del mundo sin antes limpiar las manchas de su propia casa. No puede condenar al pecador que nunca conoció la luz, sin antes exponer la hipocresía de sus propios hijos, que teniendo la luz decidieron esconderla o peor aún, mezclarla con las tinieblas. El juicio comienza donde se predica la verdad, en los púlpitos, en los altares, en los seminarios, en los grupos de oración. Y sobre todo, en los corazones de aquellos que dicen Señor, Señor, pero cuyas vidas no reflejan la santidad que ese nombre exige. Hagamos una pausa y preguntémonos con una honestidad brutal. ¿Qué verá Dios cuando su mirada de fuego examine su casa hoy, en el siglo XXI? ¿Qué encontrará cuando pase por el tamiz a su templo, que somos nosotros? ¿Encontrará una piedad genuina o una apariencia de piedad? ¿Encontrará el fuego consumidor del Espíritu Santo o la rutina fría de la religión? ¿Encontrará corazones rotos y contritos o máscaras religiosas perfectamente pulidas? La realidad, si somos sinceros, es aterradora. Porque muchas iglesias, muchas comunidades se han convertido en clubes sociales, en templos de entretenimiento con luces de concierto y humo artificial, en mercados donde se venden promesas vacías de prosperidad a cambio de una ofrenda, en refugios para líderes corruptos y lobos con piel de oveja, en plataformas para exaltar el ego humano y no para levantar la cruz de Cristo. Esto no es nuevo. Cristo mismo, en su primera venida, nos dio una profecía en acción. Cuando entró en el templo de Jerusalén, la casa de su padre, y la encontró convertida en una cueva de ladrones, no dio un sermón diplomático. Su celo lo consumió. Volcó las mesas de los cambistas, echó fuera a los que vendían palomas, con un látigo de cuerdas, limpió su casa. Denunció la corrupción espiritual de los fariseos, los saduceos y los escribas. Ese acto fue una profecía, porque en su segunda venida hará lo mismo, pero de forma definitiva y global. Y esta vez no será con un látigo de cuerdas, sino con el fuego purificador de su juicio. El profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, lo anunció con una claridad que nos deja sin aliento. En el capítulo 3, versículo 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Ese fuego, nos dice Pedro, comenzará ardiendo en su templo, en la iglesia. Quemará la paja, las obras muertas hechas para la gloria del hombre, las doctrinas humanas que anulan la palabra de Dios, las estructuras eclesiásticas vacías y burocráticas. Y solo lo que es de oro, plata y piedras preciosas, solo lo verdadero, lo edificado sobre la roca, permanecerá. Los 7 mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis en los capítulos 2 y 3 no son adornos simbólicos ni cartas históricas irrelevantes. Son juicios reales y arquetípicos que se aplican a la iglesia de todos los tiempos. En ellos, Jesús no se presenta como el tierno pastor, sino como el juez soberano, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Y a cada iglesia le dice una frase penetrante: yo conozco tus obras, no tus credos, no tus declaraciones de fe, no tu reputación ante los hombres, tus obras, lo que haces cuando nadie te ve, lo que hay detrás de la fachada religiosa.
A la iglesia de Éfeso le reclama haber perdido su primer amor. A Pérgamo, su peligrosa tolerancia con la falsa doctrina y el pecado. A Tiatira, su escandalosa permisividad con el espíritu de Jezabel. A Sardis le dice la frase más terrible: tienes nombre de que vives y estás muerta. A la Odisea, la iglesia arquetípica de nuestro tiempo, la acusa de ser tibia, ni fría ni caliente, y amenaza con vomitarla de su boca. Y a todas, sin excepción, les da la misma orden: arrepiéntete, vuelve, escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este, amado hermano, amada hermana, es el juicio que comienza en casa. La iglesia actual, en gran parte del mundo occidental, corre el peligro mortal de repetir estos mismos errores. Vive en una comodidad peligrosa. Se ha mezclado tanto con el mundo que a veces es indistinguible de él. Ha negociado la verdad a cambio de aceptación social. Ha cambiado la cruz, que es escándalo y locura, por los aplausos del mundo. Quiere los milagros de Jesús, pero no la santidad de Jesús. Quiere las promesas de la Biblia, pero no la cruz que la Biblia exige. Quiere el poder del Espíritu, pero no la obediencia al Espíritu. Quiere los cielos abiertos, pero no las rodillas rotas y las lágrimas en el altar. Por eso repito, la trompeta final no resonará primero en Wall Street o en Hollywood. Resonará primero en los templos, no en los bares y prostíbulos, sino en los altares donde se ha encendido fuego extraño, en los púlpitos donde se ha predicado un evangelio diluido y adulterado, en los corazones de los creyentes donde se ha apagado el santo temor de Dios. ¿Por qué? ¿Es Dios cruel? No, es porque Dios ama a su pueblo con un amor celoso, y como un buen padre, corrige primero a sus hijos, no porque los odie, sino porque los ama tanto que no puede soportar verlos manchados. Los quiere preparar para la gloria de las bodas del Cordero, pero esa corrección, ese fuego purificador, puede doler, puede arrancar de raíz lo que nos es cómodo, lo falso, lo profano, puede derribar ministerios que el hombre levantó con orgullo para que él pueda construir algo nuevo y puro con sus propias manos. En este tiempo que vivimos, muchos creyentes sinceros sentirán que Dios está sacudiendo sus vidas, sus iglesias, sus seguridades. Ministerios que parecían sólidos como una roca se desmoronarán, voces famosas que llenaban estadios serán silenciadas, líderes carismáticos serán expuestos en su pecado. No te apresures a culpar al diablo, podría ser Dios, podría ser su fuego, porque ha llegado el momento de la purificación. Y cuando la trompeta suene, solo quedará en pie lo que fue edificado sobre la única roca, Cristo Jesús. Por eso, ahora, hoy, es el tiempo de revisar nuestro propio corazón, de examinar nuestras intenciones, de rendir lo oculto ante su luz. Esto no se trata de señalar con el dedo a otros, sino de mirarnos en el espejo de su palabra, de llorar en secreto por nuestros propios pecados y por los de la iglesia, de encender nuevamente el fuego en el altar personal, de vivir cada día como si fuera el último, como si el juicio ya hubiera comenzado, porque, alma que escuchas, tal vez ya comenzó. La trompeta está en los labios del ángel, el cielo está en silencio esperando la orden. Y antes de que la tierra tiemble, los cielos pesarán a la iglesia en la balanza de la santidad. Y todo lo que no pase la prueba, todo lo que sea hallado falto, será removido. Las trompetas del Apocalipsis y su significado profético. Ahora, adentrémonos en el corazón mismo del Apocalipsis. En el silencio tembloroso del cielo, Juan ve a 7 ángeles de pie ante Dios, y a cada uno se le da una trompeta. No son instrumentos musicales para una sinfonía celestial, no son meros símbolos poéticos para adornar una visión. Son detonadores, son los anunciadores del juicio, los heraldos del fin, los portadores de los rugidos de un Dios cuya paciencia ha llegado a su límite.
Cada trompeta que suena en el libro del Apocalipsis desata una calamidad específica, una señal, una advertencia. No es un caos aleatorio, no es una destrucción sin propósito. Cada juicio está calibrado con una precisión divina y una justicia santa. Estas trompetas no tocan melodías de paz, anuncian destrucción, oscuridad y una transformación terrible de la realidad. Y en sus ecos, como hemos visto, resuenan las palabras de los profetas antiguos, pero también las súplicas de los mártires bajo el altar que claman por justicia y la ira contenida del Cordero que fue inmolado. Cada trompeta abre un portal de juicio sobre la tierra y cada una tiene un significado profético profundo que no podemos ignorar. Acompáñame a escuchar su sonido. La primera trompeta, el primer ángel toca, y la Escritura dice que hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. El resultado es devastador. La tercera parte de los árboles es quemada, y toda la hierba verde es quemada. Este es el juicio sobre la creación vegetal. La naturaleza, que fue el primer testigo mudo del pecado del hombre en el Edén, ahora se vuelve contra él. Los árboles, símbolos de vida, estabilidad y refugio, caen consumidos por el fuego. La hierba, alimento del ganado y base de la cadena alimenticia, desaparece. La purificación comienza por la tierra misma. La tierra, que ha sido contaminada por la sangre inocente y la corrupción humana, ya no puede sostener más la rebelión. La segunda trompeta. El segundo ángel toca, y algo como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. El impacto es cataclísmico. La tercera parte del mar se convierte en sangre. La tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar mueren, y la tercera parte de las naves es destruida. El juicio ahora toca los océanos, las grandes arterias del planeta, pero también toca el corazón del poder humano, las rutas comerciales, la economía global. Lo que parecía firme y poderoso, el comercio marítimo que es símbolo de la globalización y la soberbia humana, es sacudido hasta sus cimientos por la mano de Dios. El mar, que en la cosmovisión hebrea era un símbolo del caos y de lo incontrolable, se llena de muerte. La tercera trompeta. El tercer ángel toca, y cae del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Su nombre es Ajenjo, que significa amargura, y cae sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El resultado es que muchas aguas se vuelven amargas, y muchos hombres mueren a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Aquí el juicio se vuelve más íntimo, más vital. El agua dulce, símbolo de vida, de purificación y de refrigerio, se convierte en veneno. Lo que debía refrescar, ahora mata. Lo que debía sanar, ahora contamina. Este es un juicio sobre lo interno, sobre las fuentes secretas que sostienen a la humanidad, su espiritualidad, sus filosofías, sus fuentes de conocimiento. Cuando las fuentes de la verdad se envenenan con ajenjo, la sociedad entera muere espiritualmente. La cuarta trompeta, el cuarto ángel toca, y el juicio se eleva de la tierra y el mar a los cielos. Es herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. El propósito, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. El tiempo mismo se altera. La luz, símbolo de la vida, la verdad y la presencia de Dios, mengua. La humanidad es sumergida en una penumbra constante. El día ya no es plenamente día. La noche es más profunda y aterradora. La desesperación se incrementa. Este juicio no es solo sobre lo material, es sobre la percepción, sobre la psique, sobre el tiempo. Dios comienza a quebrar la estructura misma que regula la vida en la tierra. El caos se extiende de lo visible a lo mental, y la gente se desespera.
Pero aún no ha llegado lo peor. Después de estas primeras 4 trompetas que han afectado a la naturaleza, Juan ve algo terrible. Un ángel que vuela por en medio del cielo, gritando con una voz potente: ¡ay, ay, ay!, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. ¡Ay, ay, ay! 3 ayes. Lo que ha pasado hasta ahora, por terrible que parezca, ha sido solo el preludio, ha sido una advertencia, ha sido misericordia mezclada con fuego. Ahora las 3 últimas trompetas, los 3 ayes, traerán un juicio directo, no sobre la tierra, no sobre el mar, sino sobre las almas de los hombres. La 5ª trompeta, el primer ay, el 5º ángel toca. Y Juan ve una estrella que cae del cielo a la tierra, y se le da la llave del pozo del abismo. Cuando abre ese pozo, sube un humo denso que oscurece el sol, y de ese humo sale un ejército de langostas demoníacas. No son langostas comunes. Se les da poder para atormentar a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes durante 5 meses. No se les permite matarlos, solo atormentarlos. Y su tormento es tan insoportable, dice la Escritura, que en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Este juicio es puramente espiritual, psicológico, infernal. El tormento viene de adentro. El humo del abismo invade la mente. La humanidad que por siglos ha rechazado la luz de Dios es entregada a una oscuridad que viene del infierno mismo. La 6ª trompeta, el segundo ay. El 6º ángel toca, y se oye una voz que ordena desatar a 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles liberan a un ejército demoníaco de jinetes, cuyo número es de 200 millones. 200 millones. Su propósito, matar a la 1/3 parte de los hombres. Aquí el juicio es guerra total, masacre, caos absoluto. Ya no hay escape, ya no hay refugio. Los jinetes avanzan con corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y de sus bocas sale fuego, humo y azufre. El mundo entra en su fase terminal. Las estructuras humanas colapsan por completo. Y sin embargo, en uno de los versículos más trágicos de toda la Biblia, leemos: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. Siguieron adorando a sus demonios y a sus ídolos. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El corazón humano, sin la gracia de Dios, es terriblemente duro. Y finalmente, llegamos a la 7ª trompeta. Después de todo este horror, uno esperaría la destrucción final. Pero como veremos, su sonido es diferente. No desata una plaga inmediata, sino una proclamación. La proclamación de que el reino del mundo ha terminado y el reino de Dios ha comenzado. Es el preludio del fin absoluto, el momento en que se derramarán las 7 copas de la ira de Dios, que es el juicio sin mezcla de misericordia. Cada una de estas trompetas es una advertencia, un grito, un llamado al arrepentimiento. Dios está dando señales, está permitiendo que el mundo tiemble para que aquellos que aún tienen oídos escuchen, para que los que aún tienen ojos vean. Y no pienses que estas trompetas resuenan solo en un futuro lejano. Ya estamos oyendo sus ecos. Las guerras sin precedentes, las catástrofes naturales cada vez más violentas, las pandemias que paralizan el mundo, los colapsos financieros, la profunda crisis espiritual de nuestra civilización, son los primeros dolores de parto. Estas trompetas son la respuesta de un Dios santo a un mundo que se ha burlado de su nombre, a una iglesia que a menudo ha dormido, a una generación que ha negado su existencia. No son cuentos de terror para asustarnos, son profecía viva,
Y aquellos que conocen la voz del Espíritu, aquellos que disciernen los tiempos, saben que el sonido de alguna manera ya ha comenzado. El misterio del séptimo ángel y el sonido final. Hemos recorrido un camino de juicios crecientes. La tierra ha sido herida, la humanidad ha sido atormentada y diezmada. 6 trompetas han resonado, dejando tras de sí un rastro de caos, dolor y desesperación. Y sin embargo, una última trompeta permanece, la séptima. Y con ella no solo llega el cierre de esta terrible secuencia de juicios, sino también el desenlace final de la historia humana tal como la conocemos. La séptima trompeta es única. Es un punto de inflexión. Como hemos dicho, no desata de inmediato una nueva plaga sobre la tierra, sino una proclamación en el cielo, un clamor, una declaración de soberanía, y detrás de ella se esconde un misterio en griego, un secreto divino que solo aquellos que caminan en el Espíritu pueden comenzar a discernir. Para entenderlo, debemos fijarnos en un evento extraordinario que ocurre justo antes de que suene. Juan, el vidente de Patmos, nos lleva a este momento culminante con una atención sagrada. En el capítulo 10 del Apocalipsis, la escena cambia. Aparece un ángel fuerte, un ángel poderoso que desciende del cielo. Su descripción es sobrecogedora. Está envuelto en una nube. Hay un arco iris sobre su cabeza. Su rostro es como el sol en todo su esplendor y sus pies como columnas de fuego. Este no es un ángel cualquiera. Muchos teólogos creen que es una teofanía, una aparición de Cristo mismo en su gloria. En su mano sostiene un librito abierto, el rollo del destino final del mundo, y entonces hace algo asombroso. Coloca su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Este es un acto de soberanía total, una declaración de propiedad sobre toda la creación. Y con una voz que ruge como un león, jura por aquel que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Y cuál es su juramento? Escucha bien, porque es una de las declaraciones más cruciales de toda la Biblia, que el tiempo no sería más. La palabra griega aquí es cronos, el tiempo secuencial, el tiempo del hombre, el tiempo de la oportunidad. Ese juramento solemne anuncia el fin del tiempo como lo conocemos. El gran reloj profético de Dios llega a su punto culminante. Se acabaron las demoras. Se acabaron las advertencias, se acabó el espacio para un arrepentimiento sin consecuencias. El día del juicio, anunciado por milenios, ha llegado, y entonces este ángel poderoso dice algo aún más inquietante. Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Cuál es ese misterio? ¿Qué es lo que se va a consumar? La palabra misterio en la Biblia no se refiere a un acertijo, sino a un plan divino que estuvo oculto en el pasado, pero que ahora ha sido revelado. El apóstol Pablo habla extensamente de este misterio en sus cartas. Es el plan eterno de Dios para redimir a la creación. Es la unión de judíos y gentiles en un solo cuerpo, la Iglesia. Es la exaltación de Cristo sobre todo nombre. Es, en resumen, el establecimiento final y visible del reino de Dios sobre los cielos y la tierra. Es el cumplimiento de todas las promesas. La promesa hecha a Adán y Eva en el jardín de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. La promesa hecha a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones. La promesa hecha a David de que su trono sería eterno. Todas estas promesas que encontraron su sí en la cruz de Cristo, ahora encontrarán su consumación final y gloriosa. Y esa consumación, esa revelación plena de la gloria de Dios, comienza con el sonido de la séptima trompeta. Ahora volvemos al capítulo 11. La tensión es máxima.
Y finalmente, el séptimo ángel levanta su trompeta y toca. Y como ya hemos visto, no se abre un abismo, no cae una estrella, no mueren multitudes. En cambio, se oyen grandes voces en el cielo, voces que estallan en un coro de victoria. El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La batalla por el dominio del mundo que comenzó en el Edén ha terminado, y el vencedor es el Cordero que fue inmolado. Inmediatamente, los 24 ancianos, que representan a la Iglesia redimida, se postran sobre sus rostros y adoran a Dios. Su oración es una proclamación profética. Dicen que ha llegado el momento de juzgar a los muertos, el momento de dar el galardón, la recompensa a los siervos de Dios, a los profetas, a los santos y a los que temen su nombre, y el momento de destruir a los que destruyen la tierra es el clímax profético. El reino de Dios ya no es solo una realidad espiritual en el corazón de los creyentes. Ahora se establece de forma visible, tangible, absoluta. Ya no en parte, ya no en promesa, ahora en realidad. Pero el misterio no termina ahí. Juan nos dice que, después de esto, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. El arca del pacto, el símbolo de la presencia misma de Dios, que se había perdido durante siglos, ahora es visible. Significa que el acceso a la presencia de Dios es pleno y total para su pueblo. Pero para el mundo rebelde, la visión termina con relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. La séptima trompeta, por lo tanto, no trae destrucción directa, pero es la puerta que se abre al fin absoluto, porque inmediatamente después, en el Apocalipsis, comienzan a derramarse las 7 copas de la ira de Dios, que son los mismos juicios de las trompetas, pero esta vez sin el tercio, sin la limitación, sin mezcla de misericordia. Es el juicio final y puro. Este misterio, entonces, es doble. Por un lado, es la consumación del plan redentor, la victoria final y gloriosa del Cordero, la manifestación del reino. Pero por otro lado, es también el cierre definitivo del tiempo de la gracia. Es el fin de la oportunidad. Es la línea final en la arena del tiempo. Lo que antes era llamado pronto, ahora es ya. ¿Y qué significa todo esto para nosotros, que vivimos en el siglo XXI, en estos tiempos convulsos? Significa que estamos viviendo en los días previos a esa última trompeta. Las señales precursoras, los ecos, están por todas partes para quien quiera verlos. El dolor de parto de la creación, del que hablaba San Pablo, ya comenzó. El mundo se sacude en sus cimientos políticos, económicos y sociales. Las estructuras humanas tiemblan. Y la iglesia verdadera, el remanente fiel, está siendo sacudida, depurada, purificada por el fuego. El Espíritu de Dios clama desde lo profundo de la historia: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, no habrá más tiempo, ni para dudar, ni para escapar, ni para construir refugios en esta tierra. Lo único que quedará en pie será lo eterno. Y todo lo que no esté fundado en la roca, que es Cristo, será consumido por el fuego de su venida. Muchos, a lo largo de la historia, han intentado descifrar los tiempos, calcular fechas, identificar símbolos con personajes de su época, pero han errado, porque lo esencial no está en predecir el día o la hora, algo que el mismo Jesús dijo que nadie sabe. Lo esencial está en discernir la urgencia de la estación en que vivimos. Dios no nos llama a ser adivinos, nos llama a ser atalayas. Y el misterio que está por consumarse exige de nosotros una respuesta radical, aquí y ahora. Despertar del sueño espiritual, consagrarnos sin reservas y anunciar con valentía y amor lo que viene. La séptima trompeta no es solo un evento futuro, es una advertencia presente.
Es un eco que ya se siente en el espíritu de aquellos que están vigilando, de aquellos cuyas lámparas están llenas de aceite. Y a ellos, a los que no duermen, a los que lloran entre el atrio y el altar, a ellos les será revelado el misterio. No en complicados libros de escatología, no en teorías conspirativas, sino en el fuego del Espíritu, en el altar del sacrificio personal, en la intimidad diaria con el Cordero. El sonido final se aproxima. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Estás preparado para escucharlo? El mensaje profético de la séptima trompeta y la esperanza en medio del juicio. Hermano de fe, hermana de fe, alma buscadora que ha viajado conmigo hasta este punto. Al adentrarnos en el misterio insondable de la séptima trompeta, podríamos sentirnos abrumados por la solemnidad del juicio. Pero ahora debemos girar el prisma y contemplar la luz que emana de ella, porque la séptima trompeta no es solo un heraldo del fin, sino también un faro de esperanza inquebrantable. Nos encontramos en el punto culminante de la revelación apocalíptica. La Biblia nos dice que, al sonar esta trompeta, el universo entero escuchó una proclamación. El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Detengámonos en la belleza y el poder de esta frase. No dice un día será, o quizás llegue a ser, usa el tiempo pasado, ha pasado a ser. Es un hecho consumado en el cielo, a punto de manifestarse en la tierra. Es la proclamación definitiva de que la soberanía divina, por tanto tiempo disputada y desafiada, está a punto de manifestarse de forma total, visible y absoluta. Pero, ¿qué significa esto para nosotros, aquí y ahora? ¿Cómo nos afecta esta verdad celestial en medio del caos, la incertidumbre y el dolor que a menudo nos rodea? El sonido de la séptima trompeta, si bien marca el inicio del fin del mundo como lo conocemos, es también el principio del cumplimiento total de cada una de las promesas de Dios. Es el amanecer del día en que toda injusticia será juzgada, toda lágrima será enjugada, y la justicia perfecta de Dios reinará sin oposición. Por lo tanto, esta trompeta es una llamada a la esperanza radical en medio del juicio. Es un recordatorio poderoso de que, aunque las tinieblas parezcan dominar la tierra y el mal parezca celebrar victorias temporales, la luz eterna está cerca, preparándose para disipar toda sombra para siempre. Al reflexionar sobre esta escena celestial, no podemos evitar preguntarnos con profunda sinceridad, ¿estamos verdaderamente preparados para el momento en que el reino del Señor se establezca por completo? Hemos interiorizado que el fin de todo lo que conocemos, nuestras ambiciones, nuestras preocupaciones, nuestras estructuras, es también el glorioso comienzo de la verdadera vida, de la restauración prometida, de la comunión cara a cara con nuestro Creador. Muchos temen este sonido porque implica cambio, ruptura, separación. El fin de lo conocido siempre produce miedo, pero para el siervo fiel, para el alma que ha puesto su confianza en el Cordero, este sonido no es de terror, sino de liberación. Es la señal de la liberación definitiva del pecado, del dolor y de la muerte. Es la campana que anuncia la entrada al descanso eterno, a la patria celestial. Es vital considerar que la séptima trompeta no suena en un vacío. Es la culminación de una serie de juicios y llamados que comenzaron con las primeras trompetas. Cada una de ellas desató plagas, tribulaciones y revelaciones diseñadas para sacudir y despertar. Pero esta última trompeta, como ya hemos visto, es distinta, porque en su sonido no solo se anuncia el castigo para los impíos, sino que se proclama la victoria final del bien. En ella se encuentra la doble cara del fin: juicio para el mundo, redención para la iglesia. Quizás hoy, mientras escuchas mi voz, estás enfrentando tus propias pruebas. Quizás persecuciones por tu fe, incertidumbres sobre el futuro, batallas internas que parecen no tener fin.
La séptima trompeta te habla a ti directamente. Te dice que esos momentos son pasajeros. Te susurra que detrás del estruendo de tus problemas hay un propósito divino que supera infinitamente tu comprensión humana. Dios no ha abandonado su creación. Al contrario, está preparando el escenario para que su justicia prevalezca y su amor eterno sea manifestado sin reservas. ¿Y qué papel jugamos nosotros en todo esto, alma buscadora? El apóstol Juan nos muestra que, en medio de este escenario apocalíptico, la Iglesia y sus siervos fieles no son espectadores pasivos. Somos testigos visibles e invisibles de esta gran batalla espiritual. Somos llamados por Dios a mantener viva la antorcha de la esperanza, a ser lámparas encendidas que brillan con más fuerza a medida que la oscuridad se hace más densa, a proclamar con valentía y amor que, aunque el fin de esta era comienza, la vida eterna en Cristo está asegurada para todos aquellos que perseveran hasta el fin. Imagina por un momento ese instante glorioso. Tras el sonido final de la trompeta, los cielos se abren, no para juicio, sino para ti. La justicia divina se derrama sobre la tierra, y es un momento de revelación total. Los velos se levantan, el misterio de Dios se despliega ante los ojos de toda la creación. La pregunta es, ¿estarás listo para ese día? ¿Has permitido que el Espíritu Santo purifique tu corazón para recibir esa verdad sin temor? Esta trompeta final es, por tanto, un llamado urgente a la conversión. Hoy, ahora, a dejar atrás las cadenas del pecado, del egoísmo, del materialismo y abrazar la vida nueva y abundante que se encuentra solo en Cristo. No es solo un anuncio para un futuro lejano, es una invitación personal para hoy, para que cada alma que escucha pueda prepararse y encontrar la verdadera paz, incluso en medio de la tormenta que se avecina. Te invito a que medites profundamente en esto. ¿Qué significa realmente para ti que el fin de esta era haya comenzado? ¿Cómo afecta esta realidad inminente tu caminar diario, tus decisiones, tus prioridades, tu fe? Recuerda siempre esto, el sonido de la séptima trompeta no debe ser un motivo para el temor paralizante, sino para la esperanza firme y activa. Porque nuestro Dios reina y su justicia nunca fallará. Antes de avanzar al siguiente bloque de nuestro viaje, te dejo con esta pregunta para que la lleves en tu corazón y en tu oración. En un mundo que parece caminar ciegamente hacia su propio final, ¿cómo puedes ser tú, en tu pequeño rincón del universo, un instrumento de luz y esperanza? ¿Qué acciones concretas y prácticas puedes tomar a partir de hoy para ser parte activa del reino que viene? Que el Espíritu Santo te guíe en esta reflexión y que cada nota de la trompeta final resuene en tu alma, no como una amenaza, sino como un llamado a la vida nueva, a la victoria segura y a la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que solo Cristo puede dar. La llamada a la perseverancia en los últimos días y la fortaleza del Espíritu. Querido siervo, querida sierva del Altísimo, alma buscadora que no teme mirar más allá del velo de lo visible, llegamos ahora a un punto crucial, un punto práctico y vital en nuestro viaje. Hemos contemplado el significado de la trompeta final, hemos visto la justicia y la esperanza que anuncia. Sin embargo, entre la hora de nuestra existencia y el entonces de su venida, se extiende un camino. Y ese camino, la Biblia nos advierte, será sinuoso, exigente y lleno de pruebas. El camino que nos lleva a ese momento glorioso requiere de una virtud esencial, una virtud que a menudo escasea en nuestra cultura de la gratificación instantánea, la perseverancia. Una perseverancia inquebrantable, una fortaleza espiritual que no proviene de nuestra propia voluntad, sino que es un don que solo el Espíritu Santo puede otorgar. En los capítulos 13 y 14 del Apocalipsis, justo después de la visión de la séptima trompeta, se nos muestra un panorama aterrador.
El dragón, la bestia y el falso profeta desatan su furia sobre la tierra. La Iglesia enfrentará pruebas sin precedentes, persecuciones, no solo físicas, sino también ideológicas y sociales, engaños sutiles y seductores, tentaciones diseñadas específicamente para debilitar la fe de los elegidos. Viviremos en un mundo que, de forma cada vez más agresiva, se alejará de la verdad y la llamará mentira. Por eso la trompeta final no es solo un sonido que nos despierta a una realidad futura. Es también un desafío presente a mantenernos firmes cuando todo a nuestro alrededor tiembla y se desmorona. ¿Por qué es tan esencial la perseverancia? ¿Por qué la Biblia habla tanto de perseverar hasta el fin? Porque la gran batalla espiritual de los últimos días no se librará únicamente en el exterior, en los titulares de los periódicos o en los campos de batalla. La batalla principal se librará en el interior, en el santuario de tu propio corazón. La presión del mundo, el miedo al futuro, la incertidumbre económica, la soledad, el ridículo, todo esto puede abrir grietas en nuestra fe si no estamos anclados en la roca. El apóstol Pedro, que sabía lo que era caer y ser restaurado, nos exhorta con palabras llenas de urgencia en su primera carta, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta advertencia no es para asustarnos, sino para prepararnos. Nos revela que en estos últimos días la vigilancia espiritual, la sobriedad y la oración son más necesarias que nunca. No podemos permitirnos el lujo de dormir espiritualmente. Pero, y esta es la gran noticia, no estamos solos en esta lucha. Jesús, antes de ascender al cielo, prometió no dejarnos huérfanos. Nos envió al Consolador, al Paráclito, al Espíritu Santo. Él es nuestro guía, nuestra fuerza, nuestro abogado defensor. En medio de la tormenta más violenta, Él es quien sostiene al alma que se aferra a Cristo. La fortaleza espiritual no es algo que fabricamos nosotros mismos. No se cultiva con pensamiento positivo o técnicas de autoayuda. Se cultiva en la intimidad de la oración constante, esa conversación sincera y diaria con nuestro Padre. Se nutre en el estudio profundo de la palabra de Dios, que es nuestra espada y nuestro alimento. Y se fortalece en la comunión con otros hermanos y hermanas que caminan la misma senda de fe, animándonos y sosteniéndonos mutuamente. Es una fortaleza que no nace de nosotros, sino que es un regalo divino, un manantial inagotable para todos aquellos que se humillan y buscan a Dios de todo corazón. Meditemos también en una de las promesas más poderosas de Jesús, en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La victoria final ya está asegurada. Cristo ya venció al pecado, a la muerte y al diablo en la cruz. Aunque la lucha en la tierra persista, luchamos desde la victoria, no para la victoria. La trompeta final nos recuerda que nuestro destino no es la derrota, sino la victoria. No es la desesperanza, sino la gloria que vendrá. Por eso perseverar es mucho más que aguantar. Perseverar es declarar con nuestra vida, con nuestras decisiones diarias, que creemos en esta promesa. Es testificar, en medio de la creciente oscuridad, que la luz de Cristo nunca jamás se apagará. Quizás, mientras escuchas esto, te encuentres en un momento de debilidad. Quizás tu alma está cansada, tu espíritu abatido. La batalla ha sido larga y las fuerzas flaquean. Esta trompeta final también es para ti. No es una carga más, sino un llamado a renovar tus fuerzas en el único que puede hacerlo. Es un llamado a buscar con todo tu ser la fortaleza que viene del cielo. No temas los vientos huracanados que soplan en el mundo. Como le dijo el Señor a Gedeón, ve con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza?
la de saber que el Señor está contigo. Quien está en Cristo está protegido bajo su manto y su poder. Además, esta perseverancia tiene un impacto que va más allá de nosotros mismos, tiene un impacto eterno, no solo en nuestra vida, sino en las generaciones que vendrán después. Somos faros de esperanza, somos testigos fieles que mantienen la luz encendida para que otros, que aún andan a tientas en la oscuridad, puedan encontrar el camino. Cada acto de fe que realizas en secreto, cada oración persistente que elevas en la noche, cada decisión de mantenerte firme en la verdad cuando sería más fácil ceder, es una semilla poderosa plantada en terreno espiritual. Una semilla que dará fruto para el reino de Dios, mucho más allá de lo que puedas ver o imaginar. Antes de que este bloque termine, quiero que te lleves esta pregunta para meditarla. ¿Qué significa, en términos prácticos, perseverar en la fe para ti, hoy, en medio de tus pruebas y tribulaciones personales? ¿Cómo puedes, a partir de este momento, fortalecer tu espíritu para que, cuando la trompeta final suene, estés de pie firme, listo para caminar en la victoria de tu Señor? Recuerda siempre, esta batalla es espiritual, y la victoria se obtiene no con fuerza humana, sino con la confianza plena y la rendición total a nuestro Señor y Salvador. Que esta reflexión te inspire a aferrarte con más fuerza que nunca al propósito eterno que Dios tiene para tu vida en estos tiempos decisivos. No pierdas la esperanza, porque el fin de esta lucha es el comienzo de la gloria eterna. El juicio de los justos y la esperanza de la vida eterna. Amada alma buscadora, hermano y hermana de fe, has recorrido conmigo un camino largo y a veces difícil, un camino lleno de misterios, advertencias y revelaciones profundas sobre esa trompeta que anuncia el fin de los tiempos. Ahora llegamos a un momento crucial, un momento que es el anhelo más profundo del corazón creyente. Un momento donde la justicia divina por fin se despliega en toda su magnitud y donde la esperanza se convierte en un faro inquebrantable que ilumina la eternidad. Porque el sonido de la trompeta final no solo despierta juicio y advertencia para el mundo, también marca la apertura definitiva de los cielos para aquellos que han perseverado con fe, para aquellos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En el capítulo 20 del libro del Apocalipsis se describe el gran trono blanco y el juicio final. Pero antes de eso, y en otros pasajes de la Escritura, se nos habla del juicio de los justos, también conocido como el tribunal de Cristo. No es un juicio de condenación, sino de recompensa. Es el momento donde los nombres de los fieles son encontrados escritos, con la tinta de la gracia, en el libro de la vida. Es el momento donde la recompensa eterna se revela para quienes han guardado la fe sin vacilar. Es aquí, en esta escena gloriosa, donde la esperanza celestial se torna palpable. La vida eterna, esa promesa que a veces nos parece tan lejana y abstracta, se convierte en una realidad tangible y abrumadora. Es el momento de la verdad para el alma que ha resistido las pruebas, para aquel que ha mantenido su lámpara de fe encendida a pesar de la densa oscuridad que envolvía al mundo. Este es un momento de gloria indescriptible, un momento de descanso, donde la presencia misma de Dios se convierte en nuestra morada eterna, y donde la paz que sobrepasa todo entendimiento humano inunda nuestro ser para siempre. Pero ¿qué significa realmente ser juzgado como justo ante los ojos de un Dios perfectamente santo? Seamos claros, no se trata de haber acumulado una lista de buenas obras que supere a las malas. Ante la santidad de Dios, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Como dijo el profeta Isaías, ser hallado justo no tiene nada que ver con nuestro mérito y todo que ver con la gracia. Se trata de una vida transformada por el poder de Dios. Se trata de un corazón que, reconociendo su propia bancarrota espiritual, se ha rendido por completo a la voluntad divina.
Ser justo ante Dios es el reflejo de un alma que ha confiado plenamente en el sacrificio de Cristo en la cruz, como su única y suficiente esperanza de salvación. Es el resultado de haber caminado humildemente en la gracia, permitiendo que el Espíritu Santo nos moldee y nos transforme, convirtiéndonos en luz en medio de las tinieblas. El juicio de Dios es, en su esencia, un acto de amor y de justicia perfecta. No es una venganza arbitraria. Es la restauración final de todo lo creado a su propósito original. En este acto cósmico, se separa definitivamente la verdad de la mentira, la luz de la oscuridad, la paja del trigo, y se establece el reino eterno, donde, como nos promete el Apocalipsis, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Querido hermano, querida hermana, hoy te invito a mirar con una esperanza renovada y ardiente hacia ese momento, no como algo lejano o imposible, sino como la meta final que da sentido y propósito a tu caminar diario. En medio de las pruebas más duras, de las dudas más oscuras, la esperanza de la vida eterna debe ser el ancla firme que sostiene tu espíritu. Como dice la carta a los Hebreos, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Sin embargo, la contemplación de este juicio también debe recordarnos la urgencia de la conversión y la entrega total para aquellos que aún caminan en la sombra, para aquellos que aún no han rendido su vida a Cristo. La trompeta final es un llamado de amor desesperado, un llamado urgente a cambiar de rumbo, a volver a la casa del Padre, abrazar la salvación que Él ofrece gratuitamente con brazos abiertos. No hay tiempo para la indiferencia, no hay tiempo para la tibieza espiritual. La elección más importante de tu existencia está frente a ti, y el destino eterno depende de ella. Mientras la trompeta de la advertencia aún resuena, la puerta de la gracia sigue abierta. La puerta para la redención está disponible para todo aquel que quiera entrar. Cada alma tiene la oportunidad de decidir ahora. Pero la Biblia es clara: llegará un momento en que esa puerta se cerrará, y el tiempo de la oportunidad habrá terminado para siempre. La gravedad de esta verdad debería hacer temblar nuestro corazón, pero no para llevarnos a la desesperación, sino para encender en nosotros la llama de la esperanza y de la acción inmediata. Y para ti, que ya has decidido seguir a Cristo, que luchas cada día por ser fiel, este es un momento para anticipar con un gozo profundo. Es un anticipo de la gloria que vendrá. Tu fidelidad, tus lágrimas, tus luchas en secreto no han pasado desapercibidas para el Padre. Y Dios, que es justo, honrará tu compromiso con Él. El apóstol Pablo, al final de su vida, lo expresó así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por eso, mantente firme, persevera en la fe, no pierdas de vista la corona de justicia que te espera. Antes de terminar este bloque y entrar en nuestra conclusión final, te dejo con una pregunta que espero retumbe en tu alma. ¿Cómo estás viviendo hoy, en tu vida cotidiana, la esperanza de la vida eterna? Tu vida, tus prioridades, tus anhelos, reflejan ya la gloria que un día esperas recibir. Recuerda siempre, hermano, hermana, la trompeta final no es solo un sonido de juicio, es, para los hijos de Dios, un llamado a la vida abundante y eterna en Cristo Jesús. Que esta verdad te impulse a vivir cada día que te queda con una pasión renovada, con una fe inquebrantable y con una entrega total. Querida alma buscadora, hermano y hermana de fe, siervo y sierva del Altísimo, has llegado hasta este punto. Has llegado hasta el final de este largo y profundo recorrido espiritual que nos ha llevado a descifrar juntos el significado de la trompeta final. El fin comienza.
Hoy, en un mundo de distracciones infinitas y de atención fragmentada, no todos llegan a escuchar con el corazón abierto hasta aquí. El simple hecho de que sigas escuchando es una señal. Por eso, quiero felicitarte. Eres especial. Has sido elegido. Has sido elegida para recibir y meditar estas verdades que tantos otros pasan por alto, ignoran o temen enfrentar. Llegar hasta el final de un estudio como este es en sí mismo un acto de valentía espiritual. Es una señal clara de que tu espíritu no se conforma con lo superficial, de que está sediento de la verdad profunda que solo el Espíritu Santo puede revelar. Y ahora te invito a hacer algo, un pequeño acto que sella este tiempo que hemos pasado juntos. Te invito a expresar en los comentarios una frase personal, muy sencilla, que refleje por qué has llegado hasta aquí. Puede ser algo como: he llegado hasta el final porque busco la verdad, o he llegado hasta el final porque necesito esperanza. Este pequeño gesto no es para mí, es para ti y para la comunidad que formamos. No es casualidad, es una muestra de compromiso y sinceridad, un sello que distingue a los verdaderos buscadores de la verdad, a aquellos que no se conforman con respuestas superficiales ni con medias verdades. Quiero saber quiénes son esas almas valientes que están dispuestas a enfrentar la realidad con fe, esperanza y amor. Recuerda que este video, este mensaje, no es solo para ti, es para todas esas almas perdidas que andan a tientas, buscando una luz en medio de las crecientes tinieblas de nuestro tiempo. Compartir este video es mucho más que un simple acto digital. Es como encender una pequeña vela y pasársela a otro. Es una chispa que puede encender el fuego de la fe en el corazón de alguien que se siente solo, desesperado o sin rumbo. Como una pequeña llama puede prender un bosque entero, tu simple clic en el botón de compartir puede ser el inicio de una transformación profunda y eterna en la vida de otros. Sé una atalaya, haz sonar la trompeta para otros. Por eso, con firmeza y con ternura, te exhorto a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Mantener viva la llama de la fe en nuestro interior es un compromiso que se renueva cada día. Y aquí, si Dios lo permite, encontrarás alimento espiritual constante para que nunca pierdas el camino, para que tu esperanza se fortalezca en este mundo cada vez más oscuro. En nuestros próximos encuentros seguiremos explorando las profundidades inagotables de la palabra de Dios, desentrañando misterios, revelando secretos y fortaleciendo tu alma para los tiempos que vienen. No te pierdas ni uno solo, porque cada enseñanza es un peldaño que nos acerca a una fe más sólida y a una esperanza más viva. Antes de despedirme, te invito a hacer una última cosa. Cuando mi voz se apague, no te vayas corriendo. Quédate unos minutos más en silencio y en adoración. Deja que la música final te envuelva y permite que tu corazón se conecte, sin distracciones, con el Altísimo. Agradece a Dios en tus propias palabras por lo que has recibido hoy, por la revelación, por la advertencia y por la fuerza para seguir adelante. No cortes esa conexión espiritual de forma abrupta, porque podrías estar perdiendo la bendición más profunda que Dios quiere derramar sobre ti en este preciso momento. Hermano, hermana, te dejo con esta oración en mi corazón para ti. Que la trompeta final no sea para tu alma un sonido de miedo, sino la melodía triunfal que anuncia la llegada de tu Rey. Que sea la puerta abierta hacia la vida gloriosa y eterna junto al Padre. Que el Espíritu Santo te guíe cada día, te fortalezca en cada prueba y te mantenga firme, fiel y vigilante hasta el día glorioso en que nos veamos cara a cara en su reino. Bendiciones profundas y paz en Cristo. Querida alma buscadora, si aún estás aquí escuchando, es porque tu viaje no ha terminado. Has caminado conmigo hasta este final, atravesando las sombras y la luz, enfrentando las verdades más profundas que el Espíritu quiere revelar.
Y como te dije, no es casualidad que estés aquí. Quiero compartir contigo que, más allá de este mensaje, he preparado algo especial esperando por ti, una bendición, un recurso preparado con mucho amor y cuidado espiritual, diseñado para acompañarte de forma más personal en tu camino. No es algo que voy a explicar ahora, porque el tiempo para eso llegará en otro momento. Pero quiero que sepas que esa oportunidad existe y está al alcance de tu mano. Justo debajo, en la descripción de este vídeo, encontrarás un enlace. Ese enlace te llevará hacia esa bendición oculta, un recurso que puede ser un ancla para tu alma, una herramienta para que sigas creciendo y fortaleciendo esa luz que brilla dentro de ti. No es solo un enlace más, es una invitación personal a continuar este viaje espiritual, abrir una nueva puerta a lo que Dios tiene preparado para ti, a ese susurro de esperanza que puede cambiar tu vida. Te animo a que, cuando sientas el llamado en tu corazón, visites ese enlace con la mente y el espíritu abiertos. Recuerda que cada paso que das hacia el Altísimo es un paso hacia tu verdadera libertad y tu paz duradera. Por ahora guarda esta semilla en tu corazón. Permite que crezca y florezca en el momento oportuno. Que la paz de Cristo, esa paz que el mundo no puede dar, te acompañe siempre. Y que su luz nunca, nunca deje de brillar en tu vida. Paz en Cristo.